¿Qué tal? Es un gusto saludarle en este programa de las reporteras que realizamos precisamente los reporteros y reporteras de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Se transmite todos los días de 8 a 9 de la noche y en esta ocasión la saluda su servidora Patricia Gutiérrez Rodríguez y hoy tenemos como invitados en este programa a don Juan Cervantes Hernández y a Carlos Sánchez Flores. Ellos son presidente y vocero de Articulados de Puebla SAPI y quienes nos van a platicar cómo fue que se conformó la línea 1 de ruta, un proyecto que se inició y se consolidó en el sexenio de Rafael Moreno Valle, pero que a lo largo de su desarrollo pues tuvo varias irregularidades que afectaron pues a varios transportistas que tenían sus unidades, trabajaban de forma normal, hasta que un día al exgobernador panista pues se le ocurrió agruparlos en una empresa. ¿Qué tal? Los saludo, bienvenidos. Gracias. Gracias, buen día. Su servidor Carlos Sánchez. Miren, a inicios del sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle, en el Plan de Desarrollo 2011-2017, en el rubro de transporte público, se contemplaba el desarrollo de un sistema de transporte masivo, que para nuestro caso, lo que es Puebla, es la red urbana de transporte articulado, ¿sí? Esto inició con el lanzamiento de una línea piloto, que ahora es línea 1, ¿sí? La cual contemplaba la agrupación de ruta 32, 32A, 36, en aquel entonces ruta 61, Lusac, Tlaxcalancingo y Ocoyucan, ¿sí? Este desarrollo, el desarrollo de línea 1, hablaba de introducir o operar con 85 vehículos articulados por 350 unidades que contemplaban todas esas rutas que acabo de mencionar. Hacia el 2012 se empezaron a gestionar las primeras reuniones en la Secretaría de Transportes, ¿sí? Encabezada por Bernardo Huerta Coutolenc, ¿sí? En donde se nos dibujaba un panorama de ingresos, superiores, con más tranquilidad, se nos pintaba un futuro de maravilla, ¿sí? Color de rosa, como se dice en el argot. De tal forma que nosotros como transportistas con concesiones, ¿sí? Pasábamos a ser socios accionistas con acciones, respectivamente. Ahora, por cada acción se nos había prometido en un inicio recibir 6,000 pesos mensuales. Repito, 6,000 pesos mensuales por acción, ¿sí? Durante cierto periodo de tiempo, mientras se amortizaban las unidades y toda la cuestión. De tal forma que posteriormente íbamos a llegar a recibir hasta de 10,000 o hasta 12,000 pesos por acción, ¿sí? ¿Ingeniero? Síguele. Sí. Bueno. Para el lanzamiento de lo que fue ruta, la red urbana de transporte articulado, nosotros tenemos entendido que pues hubo que echar mano de presupuestos, se habla internacionales, nacionales, locales, municipales, y nosotros como SAPI, ¿sí? A nosotros nos integraron a una empresa, o nosotros, nos integraron de alguna forma a la fuerza, ¿sí? Amablemente a la fuerza. ¿Cómo fue amablemente a la fuerza? Sí, así, como nosotros teníamos unidades, por ejemplo, nos forzaron, nos amenazaron de alguna forma. Por ejemplo, nosotros teníamos unidades, las cuales estaban circulando en los derroteros de las rutas mencionadas, ¿sí? Entonces, amagaron con no darnos la baja de esas unidades para poder deshacernos de ellas, comercializándolas, si no nos integrábamos a lo que era el proyecto de línea 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, llegó el momento en que en el 2012 ya empezaba a tomar forma eso mediante rumores, pláticas, acercamientos de aquel entonces nuestros delegados,
con la Secretaría de Transportes y viceversa, ¿sí? Tuvimos reuniones, repito, en la cual se nos pintaba un panorama color de rosa, ¿no? Hacia 2013 se lanzó el sistema de transporte masivo con línea 1, ¿sí? Con línea 1. Pero a ver, todo empezaba a circular de manera, entre comillas, normal, ¿sí? En lo que atañe a nosotros, hacia mediados de ese año, empezamos, sí, ciertamente a recibir percepciones, pero eso nada más nos duró 3 meses, señorita. Nos duró 3 meses. Entonces, en las reuniones que le comentaba yo de 2012, que tuvimos en 2012 hacia 2013, ¿sí? Se estableció un consejo de administración, el cual fue, digamos, nombrado a dedazo, y lo encabezó el señor Miguel Ángel Aceves Mendoza. ¿Sí? ¿Quién lo eligió? Antes de eso estuvo Germán. Bueno, por votación natural, nosotros como, digamos, hicimos como una especie de asamblea, ¿sí? Y primero habíamos elegido al señor Germán Guanet, ¿sí? Posteriormente, 2 semanas después, hicimos otra asamblea, unos días después hicimos otra asamblea, en la cual, pues ahí el señor Carlos Zurita nos comentaba que el señor Germán Guanet no tenía la experiencia para poder encabezar la presidencia del Consejo de Administración de Articulados de Puebla. Acotar que Carlos Zurita era subsecretario, si no mal recuerdo. Exactamente, en aquel entonces. Sí. En aquel entonces. Entonces, de tal forma que se adelantaron a designar entonces al señor Miguel Ángel Aceves Mendoza como presidente de Articulados de Puebla. ¿Sí? Bueno, entonces se arrancaron actividades en el 2013, se lanzó la línea 1 del sistema ruta, ¿sí? Empezamos a recibir nosotros nuestras percepciones durante 3 meses solamente, y después de esto, pues ya no recibimos nada más. Había pretextos, excusas de que, oye, ¿sabes qué? Que el encargado de la firma de este documento firmó mal, tenemos que volver a repetir, cosas como esa, ¿no? De tal forma que ya hacia finales del 2013 y principios de 2014, nosotros, pues ya el reclamo ya era más enérgico, ¿no? Hacia nuestros dirigentes en ese entonces. Sí. De tal forma que llegaron al pretexto o a decir que el gobierno no les daba nada, que ya no había nada, ¿sí? Se recordará en aquel momento, en aquel tiempo, que ya el sistema ya estaba en decadencia, ¿sí? Las unidades ya, habían muchas unidades paradas, habían muchas en las terminales de Tlaxcalancingo, en la de Chachapa, el servicio, unidades canibalizadas. El servicio también era irregular, ¿no? No era lo que la gente esperaba. Recuerdo que también hubo algunas inconformidades de los usuarios, porque, por ejemplo, la gente que venía de Tlaxcalancingo no se le estaba permitiendo subir sus bultos, ¿no? O sea, afectó también su forma de trabajo de estas personas. Exactamente. Sí, hasta en el sistema de cobro, que iba a ser por tarjeta y que de repente cobraban en efectivo y que siempre no, que estaba prohibido, que era por tarjeta y que una iba a enlazar a otra, que la alimentadora, que el precio de la alimentadora, nada más $1, 1.50 iba a ser lo mismo que para... todo. Exactamente, ya. Entonces, hacia lo que es el final del primer trimestre o primer cuatrimestre de 2014, el gobierno intervino línea 1 por medio de la entidad Carretera de Cuotas Puebla. ¿Sí?
Una intervención que se decía que iba a ser temporal y que después iba a ser regresada a lo que es Articulados de Puebla, ¿sí? Nosotros, ante las inconformidades que teníamos de no tener ninguna percepción de lo que se nos había prometido, empezamos procesos para destituir en aquel entonces al señor Miguel Ángel Aceves Mendoza y el resto del Consejo de Administración. ¿Sí? Pasó el tiempo, mientras seguía línea 1 intervenida por Carretera de Cuotas Puebla, encabezada en aquel entonces, si no me equivoco, por Mariana Navarrete Little, ¿sí? Siguieron operando, siguieron ellos administrando, ¿sí? Nosotros, dentro de los juicios y demandas, pues ganamos los suficientes de tal forma que ya tendríamos que haber sido reconocidos como nuevo Consejo de Administración para destituir al señor Miguel Ángel Aceves Mendoza, ¿sí? Sí. De ahí, hacia el 2016, que duró la intervención, nosotros metimos documentos a la Secretaría de Transporte, a Carretera de Cuotas Puebla, inclusive hasta Gobierno del Estado, ¿sí? Para que se nos devolviera a nosotros ya como nuevo Consejo de Administración, la administración de línea 1 del Ruta, ¿sí? Sí. Entonces, la licenciada Mariana Navarrete, hacia lo que es entre julio y septiembre de 2014, ¿sí? Nos dice que ya devolvió la empresa, ya devolvió la administración de la empresa a Articulados de Puebla. Digo, ¿pero cómo? Si nosotros, encabezados por el ingeniero Juan Cervantes Hernández, es el presidente, pues no hemos recibido nada, ¿sí? Pasa un poquito de tiempo y nos damos cuenta que esa ruta, que la administración de línea 1 del Ruta le fue entregada a Miguel Ángel Aceves Mendoza, pero inmediatamente a unos días se le pasó a Jesús Padilla Centeno, que se decía en aquel entonces transportista, empresario, y pues no fue más que nada un oportunista, ¿no? Un oportunista. Presidente de Coparmex, que todavía continúa en el cargo. Exactamente, en la Ciudad de México. Ciudad de México, exactamente. Ciudad de México, sí. Sigue el tiempo, seguimos los litigios, se mantienen los litigios a favor de nosotros, de Articulados de Puebla, con el nuevo Consejo de Administración, y es el año 2019, inicios de 2019, nos vamos dando cuenta que nos dieron reveses a algunos de esos juicios, ¿sí? Sí. Entonces, en los cuales, pues, según nosotros, no tenemos personalidad de consejo, ¿sí? Hemos recurrido a varias instancias y sobre todo a la legal por medio de abogados que finalmente, pues, se vendieron, ¿no? Se vendieron. Les decía yo que de 2016 al 2019, pues sí, el último abogado que tuvimos, pues, nos fue abandonando, ¿no? Se nos abandonó. Y ahora que está ya todo esto, nosotros ya lo queríamos declarar. Hemos metido documentos, tenemos evidencias, tenemos acuses de recibo para advertir de toda esta situación que explotó hace un par de, que dio a conocer el señor gobernador hace un par de semanas, ¿sí? Se nos enuncia a nosotros como Articulados, como uno de los defraudadores, pero ¿cómo vamos a ser defraudadores si nunca tuvimos, nosotros como Consejo de Administración, nunca tuvimos la administración de la empresa como tal? También fueron defraudados, finalmente. Sí, y al final despojados. Al final fuimos despojados nosotros de nuestro ingreso. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con sus compañeros de estos 300 y tantos transportistas que fueron convocados a formar esta empresa? ¿Ahora de qué viven? ¿Siguen en la lucha? ¿Qué ha ocurrido con ellos? Bien, nosotros éramos 191. Más sin embargo, quitamos a los que nos vendieron, a
nuestros líderes y a sus familias y quedamos 150 accionistas, de los cuales nosotros éramos transportistas, posteriormente nos pasaron a accionistas por indicaciones del señor Moreno Valle, quien nos avisó de que nosotros íbamos a pertenecer a Ruta 1 fue Bernardo Huerta Tlatlok. Entonces, él se comprometió a que cuando nosotros fuéramos consejo oficialmente, con un acta, con una notaría, él nos devolvería nuestra ruta. O quitaríamos a Miguel Ángel Aceves y demás, y nos iba a dar la ruta. Más sin embargo, lo hicimos, pero como había una pandilla entre Miguel Ángel Aceves, Bernardo y los demás, pues nunca nos dieron nada. De ahí la intervención surgió porque el gobierno Moreno Valle en 4 horas hizo un cambio en la ley de transporte. Sí, él lo hizo un día viernes a las 8 de la noche, lo cerraron a las 12 de la noche de otro día y sábado temprano a las 5 de la mañana ya estaban interviniendo nuestra ruta. ¿Quién lo hizo? Tanto Mariana Navarrete como Miguel Ángel Aceves y Bernardo Huerta por indicaciones de nuestro gobernador en ese momento, Moreno Valle. Sí. Nos avisan de que nuestra ruta está intervenida, pero nos dan 5 puntos muy, pues para mí, muy infantiles. Escuetos, ¿no? Me dice, el primer punto era de que nosotros teníamos las unidades sucias, de que nosotros teníamos a nuestros choferes muy sucios y muy groseros, que no había capacitación. Bien. Antes de que empezara nuestra ruta, quiero decirle a usted que hay un contrato, un convenio por el gobierno de que tenía que poner los patios, tenía que poner los vestidores, tenía que poner los comedores y sobre todo tenía que poner los talleres y capacitación y un gran terreno para poner todo eso. Por las presuras del gobernador que quería inaugurarla el 5 de mayo, pues no se dieron las cosas, ¿no? No se dieron así las cosas. Nos mandaron a los choferes a trabajar, pues como Dios mandó, ¿no? Ni siquiera capacitación les dieron para los camiones troncales, para los camiones articulados. Entonces, pues por lógica, y nos dicen, bueno, ahora ya está la intervención. Ahora en ese momento yo todavía no era el presidente, seguía siendo Miguel Ángel Aceves, pero a mí ya me tomaban muy en cuenta porque éramos el grupo opositor, ¿sí? Entonces me habla conmigo el Bernardo y me dice, no te preocupes, en este documento, aquí dice que ustedes siguen siendo los dueños de la ruta y que cuando Mariana limpie tus unidades, suba el pasaje, te entregaremos nuevamente la ruta. Más sin embargo, pues pasó un tiempo, pasó otro tiempo y pues no nos daban nada. Nos fuimos a litigio, tuvimos hasta 23 juicios en los juzgados federales, de los cuales los más importantes de esos juicios ya habíamos ganado, ¿sí? Incluso nos fuimos hasta la Ciudad de México a la Suprema Corte de Justicia. Ahí igual nos dieron la victoria a favor nuestro y enviaron tanto a gobierno como a Mariana Navarrete como a la Secretaría que tenían que devolvernos la ruta y le dieron determinado tiempo, 5 días. Más sin embargo, hicieron caso omiso, ¿sí? Entonces, de la Suprema Corte de México dijeron, ok, como usted no quiere, señor, va a buscar su destitución. En ese momento destituyeron a uno de gobierno, de carreteras de Cota y a otro de la Secretaría. Pero nosotros, pues eso no nos importaba, lo que nosotros queríamos era nuestra ruta, ¿sí? Nos acercamos, tenemos como 500 memos sellados por la Secretaría y sellados por Mariana Navarrete,
donde le solicitábamos que nos diera nuestra empresa, porque ya éramos los nuevos del consejo. Ella decía, bueno, pues sí está bien, pero a mí me aflige de que ustedes con qué dinero van a enderezar la ruta. Bueno, se supone que el dinero lo está avalando el gobierno, ¿sí? Más sin embargo, pues nos dieron largas y largas y largas, pero no, a que no sabe por qué nos dieron esas largas, para no descubrir el gran fraude que hay. Eso lo sabíamos nosotros desde el inicio de ruta. Eso teníamos pruebas desde el inicio de ruta de ese gran fraude. Bien, seguimos litigando. Llega el momento en que pasamos un juicio llamado el 160, donde pedíamos primero el 506, donde primero pedíamos que ya quitaran la intervención, porque ya eran 2 años que la tenía Mariana. Y en lugar de ella de haber subido la calidad del transporte, lo bajó. O sea, fue peor con ellos. Ahí lo que sirvió para ellos fue una fuente de ingresos extras. Bien, pasa el tiempo y vamos a revisar un juicio, y en ese juicio está que ya habían quitado la intervención. Nos dice su señoría, pero ustedes ¿por qué piden que quiten la intervención si la intervención ya la quitaron desde el 2017, algo así? Empezamos a buscar documentos, y efectivamente, y en las actas dicen que se le dieron al consejo, que le entregaron la ruta al consejo tal día, tal fecha. Pero pues, nosotros somos el consejo, Mariana, y tú estás reconociéndonos como consejo, y hemos tenido contigo 20, 40, 50 diálogos, y pues nunca nos has dicho eso. No, pues sí, pero pues ya se la dieron a Padilla. ¿Y quién se la dio? Padilla habla cuando se la dieron y dice que Moreno Valle se la dio por 10 años, pero él como proveedor, no dice como dueño, como proveedor. Ok, pasa el tiempo y hay un juicio donde nosotros protestamos sobre esa, pues, que ya habían dado la intervención y que a nosotros no nos habían dado nada, ¿sí? Llega el momento en que la jueza, después de haber pasado ese juicio a los jueces federales y lo ganamos, y luego lo pasamos al colegiado y lo ganamos, en la tercera instancia, que era el unitario, la juez dice, ustedes no son, porque ellos eran el 80%. Cuando ustedes hicieron su asamblea, ustedes 150 personas que son el 20%, y ellos con 7 personas eran el 80%. Efectivamente, ellos en el mismo mes de julio del 2014, en mayo ellos hicieron 2 asambleas fraudulentas, donde ellos cambian la dirección de las acciones y se nombran 7 socios con el 80%, y como nosotros no asistimos a esa asamblea, ellos hacen una asamblea de escritorio y la van y la registran ante la notaría número 6. Perdón, ¿es en esta asamblea donde se falsificaron firmas? Así es. Incluyendo las de ustedes. Sí, y tenemos los documentos acá, o sea, ya recabamos esos documentos de las firmas. No son falsas, sino nada más pusieron garabatos, porque ojalá hubieran falsificado mi firma tal y como era. Pues bien, no, por ejemplo, yo firmo diferente y ahí nomás pusieron una cruz, una X y todo fue así. Bueno, entonces en la notaría número 6, nosotros le decimos al señor notario qué había pasado. Y pues no sé si se pueda decir, pero dice el señor notario, hijos de no sé qué, yo los quiero tener acá para ahorcarlos o meterlos al bote. A mí me sorprendieron. Bien, me dicen, ¿sabes qué, ingeniero? Tienes que hacer una asamblea, otra asamblea donde destituyamos o echemos abajo sus asambleas fraudulentas. Entonces hacemos otra asamblea en agosto del mismo año.
hacemos una asamblea de acorde a como lo marcan las leyes, y hacemos una asamblea, otra asamblea para destituir o echar abajo las asambleas fraudulentas que tenían. Si hace eso, se echan para abajo, el notario nos da lo que debe de darnos, donde él especifica que las asambleas de ellos no sirven porque son unos fraudulentos. Pasa el tiempo y pues pensamos que nosotros ya éramos consejo porque habíamos echado eso abajo. Los jueces nos dan el bienestar para nosotros y nos llaman nuevo consejo de administración. Mandan a carreteras de cuota y mandan a la secretaría que nos deben de dar, entrega la empresa y la toma de nota. Hacen caso omiso, o sea, hacen caso omiso. ¿Por qué? Porque no querían que descubriéramos todo esto que se está descubriendo. En ese momento, pues ya nosotros tuvimos 4 grupos de abogados diferentes, ¿sí? Que durante los 6 años hemos gastado, pues, una buena lana que no tenemos ya. Se han muerto aproximadamente, no recuerdo si 6 o 7 compañeros de nosotros, ya no existen, ya murieron. Empezamos y la única salida que yo vi era hablando a nuestro presidente, porque nuestro presidente llegó primero que nuestro gobernador. Entonces nosotros estábamos esperando la 4T, ¿no? La 4T que iba a encontrar a los corruptos, que iba a buscar corruptos y bla, bla, bla. Justicia, erradicación. Entonces, en ese momento le mandamos un escrito al señor López Obrador, ¿sí? Que no busque corruptos y que si los busca, aquí están los nombres. Y denunciamos, porque penalmente los tenemos denunciados. Hay un juicio penalmente, ¿sí? ¿A quiénes tienen denunciados y desde cuándo? Tenemos denunciados a Miguel Ángel Aceves, tenemos denunciado a Jesús Padilla, tenemos denunciado a Benjamín González Loyola, o sea, todo el equipo anterior de que era el Consejo de Administración, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se nos pagó más que 3 meses. Y sobre esos 3 meses siempre pusieron pretextos que el gobierno no les daba, que una firma estaba mal. Entonces llega el momento en que nosotros nos vamos a ver a Bernardo, ¿sí? A Bernardo, porque era el secretario de Comunicaciones. Yo hablo con él y como ya habíamos hecho ruido, pues él ya me aceptaba como pues una persona para poder dialogar con él acerca de ruta. Dialogamos con él y me dice, ¿cómo que yo no pagué desde noviembre? No he pagado, pues no se han pagado desde noviembre, nomás nos pagaron septiembre, agosto, septiembre y octubre, ¿sí? Y me dice, bueno, vamos a hacer una junta, vamos a llamar a Miguel Ángel Aceves, vamos a llamar a todos los del consejo y ustedes vienen también. Llegamos y le dice Bernardo a Miguel, a ver, Miguel, ¿qué te debe gobierno? No te debe, pero nada. Al contrario, yo en diciembre te di 5 millones para que repartieras entre los socios y les dieras hasta su aguinaldo. Entonces, molesto a Aceves, avienta el agua que teníamos allá en la mesa redonda y avienta los papeles y se sale. Y yo le digo a Bernardo, ¿cómo es posible que alguien así te falte el respeto como autoridad? Uh-huh. Y me dice, pues es que tú ya sabes cómo es, pero al rato lo voy a mandar a traer y todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros pagos? Le digo, bueno, dice, pues procede como debes de proceder. ¿Ok? En ese momento, bueno, pues ya empezamos a alzar las actas y todo eso. Y ya Miguel Ángel Aceves lo acusamos por defraudador, por robarnos nuestras cosas, por daños morales y todo lo demás. De documentos. Entonces hay una acta, hay un juicio del 443 que en el MP me dicen, ¿sabes qué? ¿A cuánto asciende su deuda? Hazme, por favor, con un contador fiscal que me diga o que me mande un documento firmado y sellado para que nosotros empecemos a los arrestos. Bueno, llevamos eso, en ese momento eran algo así como 80 o 90 millones que nos adeudaban.
pero nada más de nuestros sueldos como accionistas, y nada más con 6,000 pesos. Sí. Porque el acuerdo que tuvimos con Moreno Valle era que el primer año nos iba a pagar 6,000 pesos, pero al final de año, de acuerdo a su plan de trabajo, a su business plan, nosotros nos iba a repartir lo sobrante, o sea, utilidades. Utilidades nos iba a repartir a todos los socios en el primer año. En el segundo año ya no iban a ser 6,000, ya iban a ser 10,000, ¿sí? Y así nos íbamos a ir hasta el tercer año, porque ellos calculaban 100,000 pasajeros diarios, ¿sí? Entonces tengo incluso las operaciones que el gobierno me dio, cuánto iba a dar para oficinas, cuál iba a ser el sueldo del consejo y cuál todo. Y entonces sobraban algo así como anualmente 40 millones de pesos, y eso los iba a repartir entre los socios porque éramos accionistas. Hablando de accionistas, es la única ruta de nosotros, la única ruta, la uno, que somos socios accionistas. Nada más, socios accionistas. Bien, pasa el tiempo y nos damos cuenta que eso fue puro, puro cuento, ¿no? Mandamos a Moreno Valle documentos, igual ahí tenemos como 40 memos o escritos que le enviábamos, pues poniéndole al tanto todo esto. Llega el momento en que conocemos a Euquid Castañón. Hoy en día me da risa, porque hoy en día ya sé quién es Euquid Castañón, quién fue. Entonces el señor dice, ok, te voy a ayudar, no te preocupes, voy a ayudar a esta gente, necesito que vayas a mi oficina, bla, bla, bla. ¿Euquid Castañón qué cargo tenía en ese momento? Euquid Castañón no tenía ningún cargo, simplemente dirigía a control remoto a Bernardo Huerta, a Carlos Zurita y a Carlos Blanco. O sea, era el dueño de la secretaría, Euquid Castañón. Incluso arriba de la oficina de la secretaría, él tenía una oficina. Y desde ahí dirigía, ¿sí? Bien, pasa el tiempo y pues no hubo nada con relación a Euquid Castañón. Voy y le reclamo, no, pues es que necesitamos dinero para papeles, necesitamos dinero para esto, para el otro, y le damos, ¿no? Le damos dinero, pues porque confiábamos que como él era del diputado del transporte en ese tiempo, no de la secretaría, sino general del Estado, ¿sí? Pues le damos dinero, bla, 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 pero al final, una vez le dimos 5,000 y otra vez le dimos 20,000, ¿sí? Al final un día me manda a traer, vamos, y me dice la secretaria, nosotros vivimos como a 50 cuadras o a 100 cuadras de donde él tenía su domicilio o su oficina. Lógico, me tardo 10 minutos, un cuarto de hora en coche. Y me dice la secretaria, lo estuve esperando, ya se fue, salió en un vuelo de forma inmediata porque va a no sé a qué país. Así es que ya no lo va a volver a atender y ya ni va a venir. Pero no me dejó algún recado o algo. No, nada le dejó. Bueno, dimos por muerto eso, ¿no? Pues ya, vamos a seguir. A Mariana Navarrete le seguimos insistiendo. Tuvimos como unas 20 juntas con ella, dialogábamos y todo. Y no se preocupen, se les va a dar, pero nada más que esté bien ya, y que pasa esto y pasa lo otro. Hasta que al fin Mariana Navarrete, después de que le entrega la ruta le entrega a Jesús Padilla la ruta, ya la quitan de donde está y la mandan como premio a la Secretaría en Movilidad y... No me acuerdo. Secretaría de Movilidad. De Movilidad. Pero la mandan como jefa de Abraham Sánchez y de Anuar Musalem, ¿sí? Y digo, wow, le dieron un premio a la señora y se va para allá. El juez le decía a la señora que tenía que darnos forzosamente la ruta, y ella decía en sus escritos que mandaba, es que no tenemos autoridad nosotros. No somos competentes. No somos competentes.
entonces, ¿quién es competente? La secretaría, vamos a la secretaría, no sé, no. Desde el 2016 la señora tiene la autoridad, efectivamente conseguimos un documento y sí tenía la autoridad ya ella para darnos nuestra empresa. Pero era la mafia, sí, era la mafia que estaba hecha desde un principio. Y estaba hecha desde un principio, te voy a decir por qué, porque nosotros, cuando se habló de que iban a despojarnos de nuestras rutas, mucha gente de nosotros prefirió vender. En este caso, Jesús Padilla compra una sola acción en Ruta 36. Directamente con el nombre de Jesús Padilla Centeno. ¿Sí? Hoy en los medios, cuando él declara, él dice, soy accionista. Entonces ya ahí había algo indebido, ¿no? Como uno de México que es el presidente de la Coparmex, donde tiene no sé cuántos miles de autobuses en México, va a comprar una sola acción. ¿Sí? Aquí. Pero después, posteriormente, Abraham Sánchez, que lo trajo a Abraham Sánchez a Jesús Padilla, compra 15 acciones en la Ruta 36 y da nombres ficticios, porque hasta la fecha no conocemos a la gente que vendió, pero no a la quien compró. Pasa el tiempo y mi mismo abogado, como ya no podemos llegar, como yo sigo insistiendo, hicimos algo así como unas 20 ruedas de prensa anunciando todo ello, sí, y poniendo en alerta de que si algo me llegaba a pasar o a mis compañeros del consejo, pues en una notaría había una carta señalando a los posibles agresores. ¿Sí? En ese caso, lo único que me pasó a mí fue que patearon mi coche, lo dañaron en un estacionamiento de Plaza Loreto y hasta ahí. Eso fue lo peor. Posteriormente, me habla Padilla, ¿sí?, por medio de mi abogado, porque uno de mis abogados trabaja en el tercer piso del edificio y Padilla está en el quinto piso trabajando, o sea, se conocen. Me dice, oye, Padilla quiere llegar a un arreglo. Yo dije, bueno, pues no puedo llegar por acá, pues sale. Sí, hago mis cuentas, pero la ruta ya estaba devaluada. Porque cuando empezó la ruta estaba en un aproximado de 500 millones de pesos. Era lo que costaba nuestra ruta. Sí. Más sin embargo, como ya estaba devaluada, dije, bueno, pues que me dé 300 millones para repartir a mis socios y que se le quede la ruta. ¿Ya? La primera entrevista que tuvimos fue en Polanco o algo así, y pues ya llegó Padilla con sus guardaespaldas y todo lo demás, ¿no? Entonces ya me dice, usted es el ingeniero Cervantes, ¿sí? ¿Y por qué no me quiere dar la firma? Pues, es que tú no eres nadie para exigirle mi firma, ¿no? Bueno, es que de eso vamos a hablar, pasa adelante, siéntate. Pedimos nuestros alimentos y todo, y me dice, mira, le habla a su guaruda y me abre un portafolio con, pues, dinero, ¿no? Me dice, mira, esto es para ti. Le digo, ¿y cuánto es eso? Pues 11 millones de pesos. Digo, no, 11 millones, con mi teléfono, pues nada, nos toca como 40,000, 50,000 pesos a todos los socios. No, espérate, es que eso yo te lo estoy dando para ti. ¿Por qué para mí? Porque a Mariana ya le di 20 millones. A Cebes ya le di 15 millones. Entonces a ti te voy a dar 10, 11 millones y ya cerramos el círculo y entonces ya la ruta es mía. Le digo, bueno, a ver, Jesús, creo que usted se equivoca de persona. Yo trabajé en unas empresas muy honestas y me enseñaron y tengo valores. Gracias, pero no. Y le digo a mi abogado, pues ya vámonos. A ver, señorita, quiero mi cuenta. No, yo pago, no, yo pago. A ver, mi cuenta, señorita. Con cada quien que pague su cuenta. Ya nos venimos y me dice el abogado, oye, es que hubieras aceptado porque pues es una la nota. Le digo, no, estás mal. Le digo, una familia, tengo hijos. Imagínate si me descubren eso. Y ya hoy que está pasando esto, doy gracias a Dios que no acepté. Porque Padilla va a hablar si lo atrapan, porque él está en la mira.
¿sí? Entonces, en ese caso, seguimos el ritmo, seguimos el problema, seguimos con los juicios, litigando, mandamos a López Obrador manda a Puebla, que el señor Arechiga nos debe de ayudar, porque es responsabilidad de él. Arechiga dice, no es mi responsabilidad, es de carreteras. Carreteras dice, no, no les debemos nada, ni tenemos ningún juicio pendiente, y así nos traen. ¿Cuánto es lo que ustedes están reclamando? ¿Y para cuántos accionistas? ¿Cuántos están reclamando? Nosotros estamos reclamando aproximadamente 120 millones para 150 accionistas, ¿sí? Porque llevamos 6 años y las acciones tenemos aproximadamente, ¿cuántos títulos de concesión tenemos? Bueno, acciones tenemos como 200 y tantas, ¿no? 192 acciones por 6,000 pesos semanarios durante 6 años. No, mensuales, perdón. Sí. Sí, por durante 6 años. Entonces lo que estamos calculando, más. Y no nos estamos metiendo ahorita todavía con el apoyo que da el gobierno, ¿eh? El apoyo que ha dado a Ruta al gobierno, un dineral. Los subsidios. ¿Dónde está ese subsidio? ¿Quién lo tiene? Tenemos el dato, señorita, de que el año pasado, en el 2019, el gobierno erogó 363 millones de pesos de subsidio. Ahora, yo le voy a decir a usted qué pasó con ese subsidio. Por eso Ruta está como está. Por eso a Ruta no le hacen caso. Por eso las unidades son viejas. Ellos nada más esperan el subsidio para gastárselo. Llega el momento, en nosotros, por ejemplo, teníamos micros y a nosotros por cada micro el chofer nos daba la cuenta de 1,100 pesos diarios, ¿sí? Y él tenía que comprar el gas por lógica. Y acá dan 800, dan 400 y todavía la empresa pone el gas. ¿Por qué? O el diésel. ¿Por qué? Pues es un negocio nada más para los choferes y por eso le dan, pues no les interesa Ruta. Yo le hice llegar apenas una carta al maestro Arechiga, ¿sí? Donde le explico, señor, nosotros, o al menos servidor, tenía 2 micros. Con 2 micros mandé a mis hijos a la escuela, son profesionistas, hicimos una casita, alimenté a mis hijos y a mi familia con 2 micros. Sí. ¿Sí? 2 micros chatarras, como ellos los llamaron. Hoy, con esto de la última novedad en la tecnología, La última generación, no es posible que Ruta no dé. ¿Sí? Entonces, ¿qué pedimos? Nosotros lo que pedimos, que nos den nuestros adeudos. Si quieren dejarle a Jesús Padilla la Ruta, no me importa. Que nos siga pagando lo que se acordó con gobierno. Y si no es rentable, que nos regresen nuestros derroteros, pero que nos paguen para que nosotros compremos unidades nuevas. ¿Cuánto tiempo más esperarán antes de obtener alguna de estas respuestas o obtener, sí, respuesta favorable a estas peticiones? Perdón, no le escuché. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo van a esperar para obtener una respuesta favorable? Mire, nosotros ya estamos esperando. O sea, nosotros estamos esperando desde hace 6 años, ¿no? Ahorita, con esto que descubrió el licenciado Barbosa o destapó, pues eso ya lo sabíamos nosotros, ¿sí? Ya lo sabíamos y por eso nosotros... Don Carlos, que están dispuestos a colaborar para poner al descubierto esta red de defraudadores, ¿no? Claro, yo voy a ir a hablar con este muchacho... Rodolfo Chávez Escudero. Voy a hacer equipo con él. Y lo que necesite de mis archivos, con mucho gusto, ¿sí? Porque este muchacho es un muchacho nuevo que no tiene la experiencia. Porque, por ejemplo, en su reporte de no sé qué diario, saca a 5 defraudadores que han defraudado a gobierno. Y como número 1 está articulados. No dice nombres, dice articulados, pero articulados somos 150 agentes. Entonces no puede ser, ¿no? Si dijera, bueno, pues
Miguel Ángel Mendoza, que pertenece a Articulados, Jesús Padilla, todo, bueno, de Jesús Padilla sí lo nombra, porque nombra Metropolitano. Ese es el segundo lugar, defraudador. Luego, las personas que hacían... está Conduent Solutions, las personas que son como proveedores y que dan servicio a nuestra empresa, ¿sí? Entonces, todo eso, pues yo dije, bueno, pues este muchacho ha de ser nuevo porque realmente no conoce. Ayer hablamos con el maestro Arechiga, veríamos pues, qué está pasando, ¿no? ¿En qué posición estamos nosotros? ¿Sí? O cómo estamos, porque ni siquiera nos mencionan en las ruedas de prensa que nuestro señor gobernador o que este hombre está haciendo. No nos mencionan, ¿sí? Que no se olviden que somos los dueños de Ruta, porque somos los socios. Y dueños que no hemos recibido desde hace 6 años ningún centavo. Sí, porque llevamos 6 años con 4 meses, bueno, los primeros 3 meses recibimos, y ahorita son 6 años y no recibimos nada. ¿Van a seguir en la lucha? Sí, mire, nosotros tenemos que seguir en la lucha, pero es una lucha, desigual. ¿Por qué desigual? Porque ellos son un gran equipo, los defraudadores. Y los defraudadores tienen lo que han defraudado, o sea, tienen medios, tienen capital para seguir. Y nosotros es de que vas a poner tú, por favor, vas a poner tú y vas a poner socio y nos toca de a 3,000 pesos a cada uno. Ya no tenemos. Y ya no tenemos. Por esta razón, hoy ya optamos por ver a las autoridades. Que hagan conciencia. Sí, ahora ya no estamos pidiendo como consejo, ya estamos pidiendo como accionistas. Transportistas. Muy bien. Ya estamos pidiendo como accionistas. ¿Sabes qué? Hay un acuerdo que me tenías que pagar 6,000 pesos, gobierno. Entonces, págame mis 6,000 pesos y todo lo que me debes. Sí, porque ellos dicen, la gente corrupta dice, no, es que es un juicio y un pleito entre particulares, los dos consejos. Bueno, ya no quiero ser consejo. Ahora te pido como accionista que soy. ¿Sí? Muy bien. Pero han hecho caso omiso porque, mire, es que es una mafia grande. O sea, no nada más son los que descubrió ahorita nuestro gobernador. No, hay más. Hay jueces, hay juezas, hay ministerios, hay todo. Muy bien. Pues muchas gracias ya expusieron toda esta serie de corruptelas que se han presentado desde la creación de Ruta. Pues queda el llamado, ¿no?, a las autoridades para que les respondan satisfactoriamente y si no, para llegar a algún acuerdo, ¿no?, que beneficie a ambas partes y que se castigue también a quienes defraudaron esta bueno, eso de que se castigue, pues es cosa de las autoridades, ¿no? Lo que queremos nosotros, la devolución de nuestra ruta o la devolución de nuestro derrotero, pero para que nos devuelvan los derroteros, por lógico, nos tienen que pagar para que nosotros metamos nuestras unidades. Ya no tenemos nada. ¿Por qué? Pues creo que ya trabajamos 6 meses, ya les prestamos nuestras concesiones 6 años. Y en esos 6 años, pues ya merecemos tener lo que debemos de tener. Hagan de cuenta que para nosotros es una caja de ahorro. Ahora ya quiero mi ahorro. Sí, claro. Me devuelven el derrotero. Ahora, te vas a quedar con Ruta. ¿Quién se quede? Me pagas nada más mensualmente lo que dice el plan de trabajo de Moreno Valle. Alguien me decía, no, pero es que ya se murió. Pues sí, pero yo no busco a Moreno Valle, yo busco al gobernador del estado de Puebla, a una autoridad del estado de Puebla, ¿sí? Por eso hoy en día estamos yéndonos más ya por las autoridades del estado de Puebla y también de nuestro presidente, ¿sí? Entonces, todo eso andamos mirando, ¿por qué no tenemos dinero para seguir? ¿Por qué nos estafaron los abogados? O sea, también llega alguien y dice, ¿sabes qué? Deja este juicio y aquí está tu dinero. Y dice, no, pues me van a pagar más estos que a los que les llevo sus juicios, pues adiós.
Muy bien. Eso es lo que está pasando. Pues muchas gracias a don Juan Cervantes Hernández, también a don Carlos Sánchez Flores, quienes forman parte del Consejo de Administración. Les agradecemos el tiempo que dedicaron al auditorio de la Jornada de Oriente. Ellos, pues obviamente también tendrán su propio, o formarán su propio criterio a partir de todo lo que ustedes nos están denunciando. Por mi parte es todo. No sé si quieran dar algún mensaje final. Pues nada más pedirle al licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta que nosotros, él es nuestro gobernador y nosotros somos sus gobernados. Y como gobernados necesitamos de él que haga justicia y que nos dé nada más lo que nos corresponde. No queremos más lo que nos corresponde. Muchas gracias, gracias al auditorio que estuvo pendiente del programa de las reporteras. Los esperamos mañana a las 8 de la noche en una nueva emisión. Hasta luego. Bye. Hasta luego, buena tarde.